Un saludo muy especial a la Escuela de Discípulos Misioneros. Mi nombre es Eduard Acevedo Espina. Soy diácono transitorio de la Arquidiócesis de Cali y a partir de hoy les estaré acompañando en el curso de Cartas Católicas que el Centro Arquidiocesano de Evangelización ha pensado para todos ustedes. Antes de abordar estrictamente el estudio de las cartas católicas o de las epístolas católicas, me parece importante primero aclarar que el Nuevo Testamento está compuesto por una serie de textos, por una serie de libros que se caracterizan por pertenecer, algunos de ellos, a unos determinados géneros literarios. El Nuevo Testamento tiene básicamente, diríamos, 3 géneros literarios. Algunos expertos hablan de 4 géneros literarios, pero esto lo explicaré de manera muy breve. El primer género literario es el género de los evangelios, el género evangelio. Y se trata de un género que es propio, es de identidad propiamente cristiana. Es decir, el género evangelio solamente pertenece a la gama, digámoslo de esta forma, de escritos o libros de origen cristiano. Junto al género de evangelios, podemos ubicar al libro de los Hechos de los Apóstoles. Aunque algunos estudiosos ubican a Hechos de los Apóstoles como un libro de género histórico, es importante señalar que realmente no se trata de un libro con esta naturaleza. No es estrictamente un libro histórico, pese a que la forma en que se desarrolla la escritura de este libro nos permita comprender que se trata de un libro histórico. Algunos expertos, algunos estudiosos de las Sagradas Escrituras vinculan o creen que es de mayor pertinencia vincular al libro de los Hechos de los Apóstoles con el género de evangelio. Seguramente porque, claro, el libro de los Hechos de los Apóstoles comparte autoría con el Evangelio de Lucas. El autor del Evangelio de Lucas realmente elabora 2 tipos de libros o 2 tipos de escritos: el Evangelio de Lucas, que tiene evidentemente su nombre, y los Hechos de los Apóstoles. El primero, que evidentemente pone protagonista a nuestro Señor Jesucristo, y el segundo pone como protagonista la experiencia que van a tener los apóstoles y los discípulos de Jesús y de cómo se va a ir configurando la iglesia primitiva. El tercero de los géneros literarios, el segundo de los géneros literarios sería básicamente el de las epístolas, sería el tercero para algunos otros estudiosos, si consideramos a Hechos de los Apóstoles como libro histórico. Pero el segundo de los géneros literarios del Nuevo Testamento es el de las epístolas. Y aquí tendríamos que señalar o indicar que se trata básicamente de 2 bloques de epístolas, digamos de 2 grupos epistolar. Uno, el de las epístolas paulinas, que a su vez tiene, digamos, una división, podríamos dividirla en 3 partes, pero que no lo desarrollaré aquí. Y el otro grupo de epístolas es el de las cartas católicas, es decir, las cartas que nos compete puntualmente en este curso, que es el tema central de este curso. Entonces, epístolas paulinas y epístolas católicas, o cartas paulinas y cartas católicas, por otro lado. Y el tercer género literario, o cuarto para algunos, es el de la apocalíptica. De hecho, el último de los libros del Nuevo Testamento tiene este nombre, lleva el nombre de Apocalipsis. Es un género literario que no es novedoso para el cristianismo, es decir, no es propio de autoridad del cristianismo, sino que es un género que ya existía y existe dentro de las producciones literarias de corte judío o de literatura judía. Entonces, algunos textos, como por ejemplo fragmentos del libro de Daniel, ¿sí?, introducen un poco este género que es bastante conocido para nosotros, porque además ha llamado mucho la atención de los cristianos
de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, básicamente esos son los géneros literarios. Lo repito, género evangelio, género epístolas o cartas y género apocalipsis o apocalíptico. En lo que respecta propiamente al género de las epístolas o cartas, tendremos que hacer una distinción con las cartas paulinas. Las cartas paulinas son seguramente las cartas más conocidas de la producción literaria cristiana. Y tal vez porque nosotros los católicos cristianos usamos mucho las cartas paulinas en nuestra liturgia eucarística, es que resultan ser escritos más familiares, más cercanos a nosotros, ¿sí? Entonces sabemos que Pablo escribió a una gran cantidad de comunidades y a un número singular, pues, de personajes. Sin embargo, hay que señalar que no todas las cartas paulinas fueron escritas a puño y letra por el apóstol Pablo. Otras muy seguramente hacen parte del círculo de la comunidad paulina, es decir, discípulos de él, gente cercana a Pablo, que usando su nombre enviaron una serie de escritos para animar, para fortalecer la vida de las comunidades o para puntualizar algunos temas concretos. En lo que respecta a las cartas católicas, hay que indicar que algunas cartas no son exactamente católicas en el sentido estricto del uso de la palabra. La palabra católico, católicus, que de origen griego, la usamos para señalar, digamos, la identidad universal normalmente de la Iglesia. Entonces, llamamos cartas católicas aquellas cartas que creemos no tienen un remitente, es decir, que no van dirigidas puntualmente a una persona o a una comunidad, sino que son cartas que cualquier persona podría asumir que puede ser dirigida para ella. No tienen un remitente estricto tan singular. Sin embargo, tenemos que la carta primera de Pedro, la carta segunda y la tercera de Juan, pues son cartas que pues parece ser que tienen un remitente puntual y concreto. En ese sentido, no podríamos llamar a estas cartas cartas católicas, porque, por ejemplo, en el caso de la carta primera de Pedro, va dirigida de manera muy puntual a unas comunidades, la comunidad cristiana de Ponto, de Bitinia, de Galacia, ¿sí? Entonces, digamos, no podríamos llamar a estas cartas estrictamente católicas en tanto que sí tienen o sí van dirigidas a personas o a comunidades en concreto. El resto de cartas, pues parece que no tienen un remitente puntual y podríamos llamarlas, en ese sentido, católicas. Es decir, que el remitente o a quienes van dirigidas es a la universalidad de los cristianos. A pesar de que algunas cartas sí tengan remitentes, sea comunidad o personas, de todas maneras es cierto que también podemos decir que podemos sentirlas muy propias, que podemos asumir que el contenido que allí se desarrolla también es un contenido que nos ayuda a nosotros. Muy seguramente esto también lo sintieron las primeras comunidades cristianas del siglo II, del siglo III, del siglo IV y de allí en adelante. También son llamadas cartas católicas porque son cartas cuyos temas también son temas abiertos, no son temas tan cerrados, son temas un poquito más holísticos, un poquito más amplios, susceptibles, repito, de que cualquier persona pueda sentir que claramente se está acercando este tema a ellas, que este tema va dirigido a ellas. Por esa razón también llamamos a estas cartas católicas. Algunos estudiosos deciden no denominar a estas cartas como cartas católicas, sino más bien denominarlas como cartas no paulinas por dos razones. Uno, pues claramente para no confundirlas con las cartas escritas o atribuidas a Pablo. Y dos, porque en el lenguaje actual nuestro, especialmente en el lenguaje bajo un espíritu ecuménico, pues se ha creído conveniente no denominar las cartas católicas para que no se crea que son escritos cristianos exclusivos de nuestra Iglesia Católica.
aunque a lo mejor en la primera etapa de la era cristiana, en las primeras generaciones, pues esto no resultaría conflictivo, pues porque no habría una división del cristianismo de la manera como lo tenemos en la actualidad. Las cartas son un género, digamos, no novedoso en el mundo antiguo, en la edad antigua, época a la que pertenecen pues estos escritos. Las cartas son escritos muy típicos, aunque no tan típicos como creeríamos, en tanto que, bueno, escribir cartas no era tan sencillo por muchas razones. Primero porque pues no había un mundo tan letrado, ¿sí? Que se dedicara a escribir, a redactar cartas. Sin embargo, había una rotación de cartas en el mundo antiguo, especialmente de naturaleza gubernamental, podríamos llamarlo así. Me estoy refiriendo a aquellas cartas que pertenecen al mundo del gobierno, ¿no? Algunos reyes o gobernantes que elaboraban cartas que las enviaban a otros gobernantes, en ese sentido tendrían un carácter diplomático, ¿sí? O sencillamente gobernantes que elaboraban cartas para dar algún tipo de instructivo frente a algún escenario puntual, por ejemplo, alguna guerra, alguna batalla que se estuviera librando, algún problema o alguna dificultad de gobierno que se estuviera presentando en algunos territorios concretos. Por ejemplo, esto es seguramente muy natural en el mundo del Imperio Romano, donde los gobernantes, los gobernadores, pues normalmente se enviaban cartas o misivas con el imperio central, con el poder central del imperio. También seguramente que habían cartas pues personales, es decir, entre enamorados, entre amigos, entre familiares. Sin embargo, muy probablemente este tipo de rotación de cartas no se da con tanta frecuencia, repito, porque el mundo letrado no era tan amplio. Y tercero, también porque pues a lo mejor los medios a través de los cuales se elaboraban estas cartas no eran medios tan fáciles de conseguir, no eran medios digamos, tan poco costosos. Incluso la misma disposición de enviar las cartas, la misma rotación de enviar las cartas, pues resultaba un escenario un poquito más restringido y costoso, dificultoso para el común denominador de las personas, la cotidianidad de la gente. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que las cartas, aunque pertenecían al mundo antiguo, era un género muy común, usado en el mundo antiguo, no era un género, no era una manera a través de la cual se escribiera con mayor frecuencia, con mucha frecuencia. Y bueno, encontramos una característica ahora especial de las cartas en el mundo antiguo, que son las cartas de naturaleza propiamente religiosa, de corte pastoral, de corte, dijéramos, espiritual, ¿no? Es decir, aquellos discípulos que, preocupados por la vida cristiana de algunas comunidades lejanas del mundo judeocristiano, del mundo palestino, entonces se preocupaban por realizar escritos para enviarles a estas comunidades y alentarlas un poquito en la fe, o estar pendientes por lo menos de esos hermanos que se encontraban en otros lugares del mundo. Las cartas tienen normalmente una estructura. Sin embargo, esta estructura no se cumple de manera fiel en nuestras cartas de estudio, en nuestras cartas católicas. Incluso tampoco se cumple de manera estricta en las cartas paulinas. La estructura básica de una carta, ¿cuál era? Bueno, la fecha, el lugar desde donde se escribía. Esto normalmente no hace parte pues, de las cartas que nosotros estudiaremos. Sin embargo, sí mencionan a veces la persona a la que va destinada la carta. Y hay un saludo especial por aquel autor de la carta. Ese saludo especial pues tiene un saludo más, en este caso muy puntual, de las cartas católicas o cartas paulinas, un saludo de naturaleza espiritual, de naturaleza pastoral, porque el autor de la carta se apropia de la dirección espiritual, del acompañamiento pastoral de aquella persona o de aquella comunidad a la que va dirigida pues la misiva, la carta.
Luego viene digamos, un bloque, un escrito, el grueso de la carta, el contenido grueso de la carta, que podía variar de acuerdo a quien va dirigida concretamente. Si era una comunidad o si era una persona, si estuviera pasando por algún tipo de dificultad o inconveniente, entonces pues el autor de la carta aborda de forma muy directa la temática que se está presentando en esta comunidad o que se le está presentando a esta persona. Entonces podemos encontrar una variedad de temáticas. Por ejemplo, podemos encontrar exhortaciones, ¿sí? Podemos encontrar una carta que anima pastoralmente, que intenta también animar espiritualmente a la comunidad o a la persona. Podemos encontrar también cartas llamando la atención sobre cosas que no se están haciendo de manera indicada en la comunidad o que esta persona no está haciendo de manera indicada. Entonces es una carta que intenta llamar la atención, es una carta, digamos, que intenta, pues, dijéramos así, regañar o llamar sencillamente la atención sobre algún tema puntual y concreto que se esté presentando en la comunidad o que se le esté presentando a la persona a la que va dirigida la carta. Encontramos también temas como instrucciones, ¿no? Por ejemplo, si el apóstol, en el caso por ejemplo de Pablo, Santiago, Pedro, cualquiera que sea el autor de la carta, se da cuenta que algunas comunidades cristianas no están viviendo como siempre se les enseñó, entonces intentan dar instrucciones reparando un poco la desviación, ya sea litúrgica o la desviación de naturaleza propiamente doctrinal. Entonces, bueno, el tema realmente de las epístolas pueden variar de acuerdo a la intención que motiva la escritura o la elaboración de estas epístolas. Y por último, pues el autor de las epístolas lo que hace básicamente es despedirse. Si hay personas cercanas a él que conocen algunas personas o al sujeto a quien va dirigida la carta, entonces aprovecha y le envía saludos. O al contrario, si él conoce más personas que pertenecen a la comunidad a la que va dirigida la carta o que son personas cercanas a la persona concreta y puntual a la que va dirigida la carta, entonces lo que hace el apóstol es enviarle un saludo. Entonces, desde aquí saludo a Julanito Pérez, o a Perencejo, o a Julano, porque, bueno, digamos, repito, hace parte de la dinámica, de la manera como están redactadas las epístolas o las cartas. Más adelante, entonces, estaremos abordando de manera general qué son cartas católicas, y puntualmente cuáles son las cartas católicas, e intentaremos también estudiar una por una. Bueno, muchas gracias y nos veremos en otro video.